Diapositiva es para que valoren el papel que tienen los transformadores beta, como acabamos de ver. Entonces aquí vemos la homeostasis que hay dentro de la célula entre factores que tratan de hacer que la célula se divida y otros factores que pueden frenarla si es necesario. Por una parte vamos a ver la trombopoyetina y el factor de las células madre, que es el SCF, que van a actuar sobre sus receptores. Estos van a activar la vía de la fosfatidilinoxitol 3 quinasa que ya revisamos. Como ya vimos, esto va a generar PIP3. El PIP3 va a activar a PDK1 y PDK2 que van a activar a su vez a AKT. AKT, entre otras cosas, va a actuar como un factor anabólico y lo que va a hacer es que va a inhibir a TCS1 y 2 y con esto va a dejar libre al mTOR para que inicie la síntesis de proteínas. Por otra parte, tenemos que PTEN puede inhibir a la fosfatidilinoxitol 3 quinasa e impedir que se forme el PIP3, por lo tanto es un inhibidor de AKT. Bueno, si AKT funciona como es una proteína de supervivencia, va a estar favoreciendo la unión de CDK4 y CDK6 con la ciclina D, y eso da inicio al ciclo celular. Tenemos del lado izquierdo el papel de los oncogenes, en particular de BMI1, y lo que hace es que va a inhibir a la CINCA4, que podemos ver ahí que son P16, P15, P19 y P18. Entonces, no va a permitir que frenen este inicio del ciclo celular. Del otro lado, vemos a los transformadores beta y a los ligandos Notch, que tienen sus receptores. Esos van a activar a GES1 y a YUM-B. Estas son factores transcripcionales que son muy particulares porque codifican para proteínas que suprimen la transcripción. Entonces, lo que van a hacer es que van a estimular inmediatamente a P57 para que frene a CDK4, CDK6 y la ciclina D. Y por otra parte, tenemos que los oncogenes se van a tratar de oponer a esto. ¿Por qué? Porque van a impedir la acción de P19-ARF. P19-ARF es muy importante porque esta proteína secuestra a MDM2, que es el inhibidor de P53. Por lo tanto, no va a permitir que P53 se libere. Y P53, como ustedes saben, además va a permitir la actividad de la CYP-KIP, y aquí estamos hablando de P21, P27 y P57, que pueden frenar el ciclo celular más adelante, es decir, en la transición de G1 y S. Y por otra parte, si ustedes ven, AKT está inhibiendo a una proteína que se llama FOXO3A. Y FOXO3A es una proteína que también es importante porque actúa como un supresor de tumores y regula la expresión de varios genes que están implicados en la apoptosis y en el arresto del ciclo celular, porque como pueden ver tiene una influencia directa sobre P57. De aquí podemos apreciar lo que vimos en la diapositiva anterior resumido. Entonces, a partir de las células madre hematopoyéticas, que están marcadas como HSC, tenemos que la trombopoyetina va a provocar que estas células se estén renovando continuamente, es decir, que entren siempre al ciclo celular, mientras que los transformadores beta van a hacer que esas células se diferencien o que se vayan a apoptosis, dependiendo de lo que requiera la célula. Bueno, lo que vemos aquí es la activación del ciclo celular. Como podemos ver aquí, los responsables de este paso a través del punto de restricción van a ser CDK4 y CDK6 junto con la ciclina D que nos va a activar, y con esto se va a tener la liberación finalmente de E2F. ¿Por qué? Porque va a haber la hiperfosforilación del retinoblastoma, que es el que tenía secuestrado a E2F. E2F de esta manera va a quedar libre. Y eventualmente P16 puede inactivar justamente la acción de CDK4 con la ciclina D y con esto se impediría la entrada al ciclo celular. En esta imagen podemos ver cómo se encuentra del lado izquierdo la proteína del retinoblastoma sin fosforilar y está unida a E2F. Y E2F, si se dan cuenta, tiene una proteína que está abajo que siempre lo acompaña, que es su socio, es el socio de dimerización de E2F, que se llama DP. Entonces siempre lo van a ver juntos ahí. Y mientras el retinoblastoma esté impidiendo que E2F y su socio transcriban, es porque no está fosforilado. Pero en el momento en que aparecen entonces la ciclina D y CDK4 y CDK6,
vamos a tener que el retinoblastoma es fosforilado, como ven en el lado derecho, se libera E2F con su socio y empiezan a transcribir. En esa diapositiva se puede apreciar el nucleosoma, que es la asociación de las histonas con el DNA, y podemos ver que como están presentes las histonas desacetilasas, esto está comprimido, entonces no hay oportunidad de hacer transcripción, además de la represión que está ejerciendo el retinoblastoma a E2F y a su socio. Pero una vez que se da la fosforilación, vamos a ver que se liberan las histonas desacetilasas. Igualmente, el retinoblastoma ya no va a continuar ejerciendo esta represión sobre 2F y su socio, y entonces empieza la transcripción de genes para la siguiente fase, que es la fase S. Y aquí podemos ver cómo está esquematizado la manera en que los factores de crecimiento interactúan con los receptores. Esto va a permitir entonces esta cascada de segundos mensajeros que van finalmente a permitir la entrada de factores transcripcionales al núcleo que van a incidir directamente sobre el retinoblastoma para poder liberar a E2F y que con esto se empiecen a codificar los genes que van a empezar la división celular. Ahora esa figura que ven aquí, se las pongo para que tengan cuidado con lo que ven en internet, porque esta figura está mal justamente. Entonces, vamos a ver que las ciclinas sí van a tener una variación en el ciclo celular en las diferentes fases, que es una variación muy precisa, pero aquí uno de los grandes errores es que la ciclina D se está expresando en prácticamente todo el ciclo celular, y veremos que eso no es cierto. Vamos a ver que desciende inmediatamente en la fase S, y luego va a volver a subir en la fase G2. Entonces, es decir, en la fase S permanece bajos niveles de esta ciclina D. Lo vamos a ver en una siguiente diapositiva. Y en esta diapositiva podemos observar lo que realmente sucede. Entonces, vamos a tener un alto nivel de la ciclina D1 para la transición entre la fase G1 y la fase S, pero luego vamos a ver que van a empezar a caer estos niveles de ciclinas al empezar la fase S, porque es muy inestable la ciclina D1. Entonces va a permanecer a niveles bajos durante la fase S y se va a forzar la síntesis de esta ciclina nuevamente para la fase G2. Esto es un fenómeno que es dependiente de otro tipo de factores. Por ejemplo, sabe que la actividad de RAS va a ser muy importante para que esta ciclina vuelva a hacerse importante en la fase G2, y con esto se va a comprometer la célula a continuar con la proliferación. Bien, ahora, ¿cómo continúa esta regulación intracelular? Lo primero que vamos a tener es que con la activación de E2F va a iniciar la síntesis de la ciclina E. Y eso es muy importante porque la ciclina E es la que va a permitir esta transición. Entonces, con esto van a pasar las células a través de G1 y la ciclina E va a terminar uniéndose a CDK2 en la transición justamente de la fase G1 con S. Cuando se une esta ciclina E con CDK2, se va a mantener al retinoblastoma hiperfosforilado. Es decir, esta ciclina, junto con CDK2, continúa fosforilando al retinoblastoma. Y además van a fosforilar a P27, que es una CYP-KIP, como ustedes recordarán, que es un inhibidor de la ciclina D y que la está marcando para que se degrade. Es decir, está permitiendo que la ciclina D todavía actúe. Y eso va a dar una retroalimentación positiva para que se siga acumulando E2F, y de esta manera se va a promover también la expresión de la ciclina A. Y esto va a permitir la entrada, no solamente la entrada, sino el progreso de la fase S. Y vamos a ver que la ciclina E con CDK2 va a fosforilar también a las histonas, que va a ser muy importante para que se arregle de nuevo la cromatina, y eso se requiere para la duplicación del DNA. En esa diapositiva podemos ver de manera ilustrada lo que decía la diapositiva anterior. Entonces tenemos en el lado izquierdo, en G1, al retinoblastoma inhibiendo a E2F con su socio, no puede ejercer transcripción, interviene la ciclina D con CDK4 y CDK6, va a haber fosforilación del retinoblastoma que libera de esta manera E2F con su socio,
Y cuando empieza a codificar para la ciclina E, esa ciclina E junto con CDK2 continúa fosforilando al retinoblastoma y por eso está hiperfosforilado y esto permite entonces la síntesis continua de otras ciclinas. Muy bien, en esta diapositiva estamos viendo un esquema parecido en donde vamos a tener que la ciclina D1 y CDK4, la ciclina D1 y CDK6 están fosforilando al retinoblastoma, entonces con esto se libera E2F, se empieza a sintetizar la ciclina E se une a CDK2, continúan fosforilando al retinoblastoma y vamos a tener entonces que esto va a permitir que proceda el ciclo celular y E2F, como estamos viendo, está libre, pero también E2F va a dar lugar a que se sintetice un factor que es sumamente importante, que está marcado con verde, que se llama PCNA, y lo marqué con verde a propósito porque lo vamos a conocer de aquí en adelante como la dona verde, y que se llama, así por sus siglas, Proliferating Cell Nuclear Antigen, y que este se va a encargar de contribuir de una manera muy importante no solamente a la replicación del DNA, sino también a su reparación, porque siempre va a estar unido a la polimerasa. Y luego vamos a tener el papel de la ciclina A. Esa ciclina es muy importante porque primeramente va a ser regulada por E2F. Acuérdense que E2F empieza a codificar para los genes de esta ciclina. Se acumula en la transición de G1 a S y va a persistir durante toda la fase de síntesis, por eso es tan importante, y en una parte de G2. Esta ciclina A además se va a asociar con diferentes quinasas. Primero se va a asociar con CDK2, que todavía estaba presente después de que actuó la ciclina E, y más tarde en la fase S se va a asociar con CDK1. Eso es importante, ¿para qué? Para que entre en la fase S, para que se complete la fase S y G2, se puede entrar en la fase de mitosis, y la ciclina A además se va a colocalizar en sitios de la replicación del DNA, y esto es importante porque permite la participación activa en su síntesis, pero también va a evitar el exceso de replicación. Y esto se los pongo únicamente como un atento recordatorio. ¿Han oído esta frase de cría cuervos y te sacarán los ojos? Bueno, aquí lo van a entender más adelante con la siguiente diapositiva. Entonces, ¿por qué cría cuervos? Porque vamos a ver que E2F va a ser regulado negativamente por la ciclina A. Y E2F estaba formando a la ciclina A, es el que la estaba produciendo, es el que estaba codificando los genes para esta ciclina. Entonces, la ciclina y sus quinasas lo que van a hacer es que van a estar fosforilando la heterodimerización de E2F y su socio DP. Entonces, van a separar a E2F de su socio y con esto ya no se va a poder unir E2F al DNA y ya no va a poder seguir codificando. Entonces, mientras la ciclina E regula positivamente la actividad de E2F, la ciclina A va a participar en un feedback negativo para la regulación de E2F. Bien, esta diapositiva es muy interesante porque podemos ver varias cosas. Primero nos vamos a situar en la primera fase, el paso de G0 al inicio de G1. Entonces aquí tenemos todavía el retinoblastoma impidiendo que actuara como factor transcripcional E2F con su socio. Luego vamos a tener que actuaba la ciclina D con CDK4 y CDK6. Ahí mismo podemos apreciar que P16 podía inhibir la entrada al ciclo celular. Esto daba lugar entonces a la síntesis de la ciclina E, que con CDK2 continuaba fosforilando el retinoblastoma. Pero aquí podemos ver también que P21 puede inhibir la actividad de la ciclina E con CDK2. Y luego continuaba la ciclina E codificando para que existiera la ciclina A. Y la ciclina A se une a CDK2, pero vamos a ver que separa a E2F de su socio y con esto lo inactiva. Y también aquí podemos ver que P21 puede frenar la actividad de la ciclina A con CDK2. Entonces estamos viendo que P53 con las proteínas CYP-KIP va a poder frenar diferentes etapas del ciclo celular. Muy bien, en esta diapositiva
podemos ver cómo inicialmente la ciclina D, que está del lado izquierdo en rosa con sus CDKs, va a empezar a fosforilar a retinoblastoma. Retinoblastoma, ya sabemos que en este caso deja de inhibir a E2F. E2F empieza a transcribir. E2F transcribe y da lugar tanto a la ciclina A como a la ciclina E. La ciclina E va a retroalimentar la actividad de E2F porque sigue fosforilando retinoblastoma. La ciclina A va a ser todo lo contrario. Acabamos de ver que cuando está unida ya a su CDK, va a impedir la unión de E2F con su socio. Y mientras tanto, E2F también va a dar lugar a la síntesis de varias enzimas. Y luego podemos ver el papel de los inhibidores, tanto de los CYP que se ven arriba y abajo, que pueden inhibir tanto la ciclina A como a la ciclina E, y de los INCA4 que pueden inhibir directamente a la ciclina D. Bueno, con esta diapositiva van a ver que hay un equilibrio, un balance entre las ciclinas y sus CDKs y las CYP, por ejemplo. Vamos a empezar por el lado izquierdo. Tenemos las señales mitogénicas. Acuérdense ustedes que las integrinas a través de las quinasas de adhesión focal eran capaces de mandar señales hasta el núcleo que eran mitogénicas. También tenemos la actividad de RAS, que si ustedes recuerdan, RAS iba a activar de muchas maneras, pero principalmente por los receptores tirosinoquinasa a través de GBR2 y SOS. Esto iba a iniciar la cascada de las MAP quinasas y ERK iba a codificar para la ciclina D. Entonces, la ciclina D al unirse a CDK4 y CDK6 ya sabemos que van a fosforilar al retinoblastoma. Con esto liberan E2F. E2F da lugar a la ciclina E y a la ciclina A. Se van a unir ambas a CDK2 y esto va a permitir la entrada a la fase S. Pero ahora nos vamos a la parte de arriba. Cuando tenemos una señal transitoria y muy fuerte de la MAPK, de ERK, ¿qué es lo que va a pasar aquí? En este caso, P21 todavía va a poder actuar. P53 percibe que no es buena esta señal y puede mandar apoptosis. Pero si tenemos una actividad continua, sostenida de ERK, aquí ya no puede hacer nada P21. De hecho, van a inhibir a P21 y no van a poder mandar apoptosis. Otra manera, quedándonos en la parte roja de arriba, si hay daño al DNA o si ya hay anoiquis, es decir, baja señalización por parte de las integrinas, o hay defectos en el centrosoma, P53 ahí sí se va a tener que activar para mandar a la célula apoptosis. Ahora, si vemos nosotros la parte de abajo, vamos a tener también que P27 puede inhibir a estas CDKs con la ciclina E y la ciclina A. Cuando hay inhibición por contacto, es decir, si las células están muy amontonadas, cuando hay defectos en el citoesqueleto o cuando no hay suficientes nutrientes en el medio. Entonces, P27 aquí es capaz de inhibir, pero si hay señales mitogénicas fuertes, van a inhibir a P27 y no va a poder actuar tampoco. Entonces, si ustedes ven, P27 puede inhibir también a CDK4, CDK6 con la ciclina D, pero si es muy fuerte la señalización, la ciclina D y con CDK4, CDK6 van a inhibir también a P27. O sea, hay una retroalimentación, hay una lucha ahí por tener un balance. Bueno, eso es para resumir únicamente dónde van a estar actuando las CYPs. Aquí vemos a P21, cómo específicamente está actuando a principio de G1. Entonces, esto va a impedir la actividad de CDK4 y CDK6 con la ciclina D, mientras que P27 actúa más en la transición de G1 con S y va a impedir la actividad de la ciclina E con CDK2. Bueno, en esta diapositiva vamos a poder apreciar el papel canónico y no canónico de las ciclinas. Se llama el papel canónico al que venimos viendo, que es la acción de la ciclina D, por ejemplo, con CDK4 y CDK6 para inhibir al retinoblastoma y que quede libre 2F para continuar con la síntesis de las proteínas que van a intervenir en la fase S. Pero también tenemos que tienen otro papel. Cuando se daña el DNA, van a disminuir, para empezar, notoriamente la cantidad de ciclina D, por lo tanto, la CDK4 y CDK6 no se van a ver activadas. Esto va a permitir que el retinoblastoma vuelva a inhibir a E2F, que con esto separe el ciclo celular. Y por otra parte, vamos a tener que este pool de ciclina D se va a reclutar en los sitios dañados, junto con esas proteínas que se llaman BRCA2, que son muy importantes y vamos a ver que son importantísimas en cáncer de mama más adelante.
Y esto es para facilitar la localización de RAD51 o para estabilizar a RAD51 en los sitios donde está dañado el DNA y de esta manera contribuir a la recombinación homóloga que está mediada para la reparación del DNA. Bueno, luego vamos a tener en cuenta que hay un punto de restricción que se encuentra casi al final de la fase G1. Y aquí es muy importante, ¿por qué? Porque si la célula pasa este punto de restricción, se va a encontrar comprometida de manera irreversible para entrar al ciclo celular. Es decir, de aquí en adelante ya no hay marcha atrás. Y entonces este punto va a estar controlado por el medio y va a depender de la capacidad de inducción que tenga también el medio sobre la célula y que para que la célula se pueda comprometer a completar todo el ciclo. Es decir, tienen que asegurar que hay nutrientes de manera necesaria. Bueno, y en este punto va a haber también una posible acción de P16, que es una INCA4, que se va a encargar de inhibir a los complejos CDK4 y CDK6 con aciclina D. En este caso, pues C2F obviamente no se va a poder liberar y no se pasa el punto de restricción. Y aquí P16 tiene que ver con el medio extracelular nuevamente, es decir, con la detección de la cantidad suficiente y adecuada de nutrientes. Y si no existen este tipo de señales del exterior, así también como señales mitogénicas, obviamente, se van a empezar a acumular P16 y P21 y se van a volver muy activos, impidiendo que el ciclo celular continúe. Bien, en esta representación esquemática de las moléculas que están implicadas tanto en la senescencia como en la aquiescencia celular en diferentes circunstancias, primero podemos ver en la parte superior que bajo condiciones normales de proliferación vamos a tener que las señales de crecimiento van a inducir la división celular y esta división celular obviamente va a estar estimulada por el emetor. Y aquí regreso a lo que estaba diciendo, o sea, el emetor únicamente va a empezar a funcionar si hay nutrientes suficientes en el medio. Pero ¿qué pasa? En el caso de que hubiera una falta de nutrientes, la célula va a entrar en quiescencia. Y también lo puede hacer si no hay suficientes señales mitogénicas. Entonces, no hay condiciones favorables para crecimiento y esto va a activar a P53 y obviamente a P16 con la proteína de retinoblastoma para que no prosiga el ciclo celular. Vamos a tener que también la falta de nutrición y el P53 sobreactivado, lo que van a hacer es que van a bloquear la actividad del emetor y con eso no va a haber síntesis de proteínas. Por otra parte, en el caso de la senescencia y de la respuesta al daño del DNA, que está marcado ahí como DDR, después de la persistencia de estímulos estresantes, por ejemplo, mutágenos, vamos a ver que el daño severo al DNA puede causar un arresto irreversible del ciclo celular, es decir, se va a parar activando fuertemente a P53 o P21. Pero si se activa únicamente de manera parcial P53 bajo condiciones favorables de crecimiento, no se va a poder inhibir al emetor. Esto va a resultar en una hipertrofia celular, es decir, una célula grande, pero va a estar dañada y al mismo tiempo va a ser senescente. Bien, en esa diapositiva podemos ver cómo se ilustra a P53 como el guardián del genoma. Entonces, P53, una proteína sumamente importante, como vamos a ver más adelante, actúa como factor de transcripción, por una parte, es uno de los mayores interruptores del ciclo celular y además también es uno de los mayores inductores de apoptosis. Cuando se descubre P53, allá por inicios de los 90, se pensaba que ya se tenía la cura para el cáncer, como pueden ver. O sea, era una molécula tan importante por el papel que tenía simplemente de parar el ciclo celular y de mandar a las células a apoptosis. E inmediatamente los científicos pensaron, si inducimos a P53, pues con eso se paran los tumores, ¿no? Y aquí vemos de forma resumida cómo actúa P53. Entonces, cuando nosotros tenemos un estrés celular o tenemos daño a la célula, cualquier estrés agresivo,
y aquí me estoy refiriendo desde daños genotóxicos, ahí lo tienen marcado, como quimioterapia, radiación, la erosión de los telómeros, que también ya la habíamos discutido, el estrés replicativo, o cuando tenemos otro tipo de estrés que no son necesariamente genotóxicos, como la falta de oxígeno, los radicales libres que generan el estrés oxidativo, o cuando hay depresión de ribonucleótidos y ya no se puede de esta manera formar ácidos nucleicos. Entonces, P53 va a recibir una señal en donde se va a fosforilar MDM2, quien lo está ubiquitinizando continuamente. De esta manera, P53 prolifera, queda libre. Y si el estrés todavía no daña mucho a la célula, entonces va a haber un arresto del ciclo celular, va a permitir la reparación del DNA y después va a iniciar de nuevo el ciclo celular. Pero si el estrés es muy severo, va a mandar a senescencia a la célula o definitivamente la manda a apoptosis. Y así de manera resumida podemos ver cuáles son los disparadores de P53. Como mencionaba yo, el estrés oxidativo causado por los radicales libres, cuando no hay suficientes nutrientes, cuando no hay suficiente oxígeno, cuando hay daño al DNA, cuando hay una sobreexpresión de oncogenes. P53 aquí va a entrar en este balance. Cuando hay problemas a nivel de los ribosomas o cuando hay erosión de los telómeros. P53 entonces puede mandar a las células senescencia, puede fomentar angiogénesis para tratar de recuperar algunas células por medio de oxígeno y nutrientes con los nuevos vasos sanguíneos, puede generar autofagia para que la célula sobreviva, puede mandar a parar el ciclo celular por completo, puede generar migración de las células también para llevarlas a otros sitios donde si hay nutrientes o en mejores condiciones, puede mandar apoptosis, puede activar las enzimas de reparación del DNA y sobre todo puede suprimir el metabolismo. Y así es como P53 pasó a ser, como dice esta diapositiva, el ángel guardián del genoma. Y lamentablemente, pues con el tiempo se dan cuenta los científicos que no era así de fácil. Entonces está este libro bien interesante de Sue Armstrong, donde dice que es el gen que craqueó el código del cáncer, pero si ven, lo puse en un círculo rojo, dice la fascinante historia de la ingenuidad humana, porque efectivamente, o sea, es tan polifacético, tan multifacético la manera en que actúan todas las moléculas en la célula que P53 solito no puede con todas ellas. Ya verán más adelante. Y así también se conoció a P53 como el gran inhibidor de las CDKs. Y se observaba en ese momento entonces que ante el DNA dañado, inmediatamente este P53 se estabilizaba y se activaba como factor transcripcional. Y además el promotor del gen de P21 tiene un dominio para P53, de tal manera que P53 al empezar a operar inmediatamente iba a hacer que P21 se empezara a manifestar y que con esto pudiera parar el ciclo en G1. Y se conocía ya como uno de los genes supresores de tumores más importantes, no solamente por detener el ciclo, sino poder mandar a apoptosis cuando el daño al DNA era irreparable. Lamentablemente, las mutaciones de P53 están muy relacionadas con la alta incidencia de la mayoría de los cánceres humanos. Y así, desde que inicia la división celular, se empiezan a activar los genes de P53 que están siendo reprimidos todo el tiempo por MDM2, ya veremos más adelante. Pero si es necesario que actúe, va a haber un par de fosforilaciones por ahí que van a provocar otras proteínas. P53 se va a activar, va a bloquear el ciclo celular, va a permitir la reparación del DNA, activando las enzimas de reparación. Si la reparación llega a ser posible, entonces va a permitir la proliferación de nuevo, y si el daño es irreparable, sencillamente va a inducir la apoptosis. Y para que les quede claro aquí, entonces tenemos que ante un estrés genotóxico principalmente se va a activar P53, puede mandar a senescencia, es decir, a G0 o si no apoptosis a la célula, o puede permitir la reparación del DNA y regresar al ciclo celular. Pero si falla, por una parte, la actividad de P53, entonces en ese caso el ciclo celular no se detiene y eso va a generar cáncer por lo general.
y vamos a ver que P53 pues, va a ser capaz de parar en cualquier parte al ciclo celular, en cualquiera de las fases, pero también en cualquiera de las fases se puede dañar el DNA. Entonces, por eso P53 siempre está activo durante todo el ciclo. Bueno, y eso solamente para mostrarles que así como P53 es el guardián del genoma, que es uno de los mejores supresores de tumores que existen, también tenemos otros guardianes de la célula. Tenemos el guardián del proteoma, que son las proteínas chaperonas, y tenemos también las quinasas, que son las guardianes del interactoma. El interactoma va a ser aquella interacción entre diferentes moléculas, sobre todo para fosforilación. Y en el momento que se van a disparar esas actividades, tanto de los supresores de tumores, las chaperonas o las quinasas, para proteger ya sea el genoma, el proteoma o el interactoma, es cuando hay señales proliferativas que son muy fuertes, cuando cuando se evaden este tipo de supresores de tumores, cuando se presentan metástasis e invasión, o cuando hay inmortalidad replicativa, es decir, no se puede ir a apoptosis la célula por nada, cuando hay una inducción demasiado fuerte de angiogénesis, o cuando sencillamente hay resistencia a la muerte celular, un fenómeno que vamos a ver con detalle más adelante. Bien, aquí podemos ver algunos ejemplos de cochaperonas que están interactuando con las chaperonas, que en este caso la chaperona central es esta proteína de choque calórico, la HCP 90. Entonces tenemos a P50, que es pariente de P53, a P23, a las proteínas que tienen un motivo TPR. Este motivo TPR es por tetraicopeptide, que es un motivo estructural que consiste de 34 aminoácidos identificados en una gran variedad de proteínas. Tenemos también a las AJA1. Las AJA1 son proteínas que se unen con HCP90 y contribuyen a la activación de diferentes proteínas y estimulan también la actividad ATPasa de las chaperonas moleculares. HCP90 a su vez va a regular a diferentes proteínas quinasas, muchas de ellas muy importantes en la proliferación celular, ahí las pueden ver. Tenemos también que van a regular otros factores transcripcionales, desde P53 hasta la señalización de hipoxia, etcétera. Y todo esto va a permitir la regulación de diferentes procesos como la apoptosis, la angiogénesis, la invasión o la tumoración. Bueno, para que no se lo imaginen, esas son diferentes proteínas que tienen motivos TPR, que son los que dijimos que se unían con las HCP90. Bueno, aquí vamos a examinar del lado izquierdo el papel normal que venimos viendo de P53. Entonces, P53 ante cualquier tipo de estrés, ya sea daño al DNA, activación de oncogenes, erosión de telómeros, hipoxia, estrés ribosomal o un shock calórico, vamos a tener entonces que se va a liberar de MDM2, P53 queda libre, y las chaperonas, que se ven ahí como HSP, van a contribuir a regular varios procesos como la reparación del DNA, el arresto del ciclo celular, la senescencia, la autofagia y la apoptosis. Pero ¿qué pasa? De repente vamos a poder tener mutaciones de P53, ya sea por un aumento de la temperatura o porque se une con otras proteínas o porque ocurren modificaciones posttransduccionales. Y en este caso tenemos en la derecha P53 mutado, que está en amarillo, que se va a unir fuertemente también a las chaperonas y vamos a tener una ganancia de función. Es decir, vamos a tener un papel que es básicamente lo contrario y va a haber entonces activación o inhibición de expresión de genes. Generalmente se puede inhibir la reparación del DNA, se va a inhibir también la autofagia y esto se va a transformar en metástasis y muchas veces en otro tipo de invasión. Bueno, en esta diapositiva podemos ver que ante las radiaciones ionizantes tenemos que los sensores muy altos como mRN, cuyas siglas están escritas abajo, que es la conjunción de tres proteínas, MR11, RAD50, NBC1, que son proteínas que veremos más adelante, va a activar a ATM, y ATM a su vez va a activar a CHEK2, eso ya lo habíamos visto antes. CHEK2 entonces va a poder fosforilar a P53, P53 se va a activar, P53 actúa directamente sobre el genoma, y eso va a permitir codificar para el mensajero de P21. P21
lo que va a hacer es que va a inactivar a la ciclina E con CDK2 y con esto va a frenar el ciclo celular. Tenemos otros sensores a la vez, como son PARP y ATR, ya lo veremos más adelante. Y en esta figura que ya les he mostrado con anterioridad, podemos ver entonces cómo por la activación de receptores tirosina-quinasa tenemos la activación de la vía de la fosfatidinoinositol 3 quinasa que da lugar al PIP3 que activa AKT. AKT es una proteína de supervivencia, por lo tanto, vean cómo AKT va a manipular justamente la unión de MDM2 con P53. Es decir, va a tratar por todos los medios de que no se separen MDM2 con P53 para que P53 sea degradado y la célula siga viviendo. Bueno, y esta diapositiva es para que entiendan la relación tan complicada que existe entre MDM2 y P53. MDM2 puede unirse e inhibir a P53 y impedir esta capacidad que tiene P53 de parar el ciclo celular y mandar a reparar el DNA. Pero en la primera oportunidad que tiene P53 va a codificar para que se produzca MDM2. Entonces está produciendo a su propio inhibidor y es como estas mujeres que andan con el novio que las traten mal, ¿no? Por eso le puse pégame, pero no me dejes. Bueno, y esto ilustra perfectamente la relación P53-MDM2. Ahora, en esta diapositiva podemos ver cómo se va a activar P53 en las células normales, es decir, ante algún estresor como rayos ultravioletas, radiaciones ionizantes, etcétera. P53 se va a liberar de MDM2 gracias a que los sensores mayores van a fosforilarlo y esto va a permitir su incorporación al núcleo, donde va a empezar a codificar para genes que van a estar destinados a tratar de reparar el DNA o bien mandar apoptosis. Ahora, ¿cómo sucede esto? Bueno, el checkpoint en G1 va a evitar que el daño al DNA se propague a través de todo el ciclo celular, es decir, que el DNA se vaya dañando y que se vaya, sobre todo, replicando en la fase de síntesis. Entonces, en las células normales, los niveles de P53 van a ser bajos, principalmente por la interacción con MDM2, que funciona como una ligasa de ubiquitina, y que va a estar marcando todo el tiempo a P53 para exportarlo fuera del núcleo y que sea degradado por el proteasoma en el citoplasma. Pero ¿qué sucede? Que cuando hay reacciones ionizantes, y aquí estamos hablando de rayos gamma, rayos X y la parte alta del ultravioleta, entonces en ese caso se va a activar check 2 por ATM, que es el sensor mayor, y este check 2 va a fosforilar en serina 20 a P53 y con eso se bloquea la interacción de P53 y MDM2. Esto permite que se acumule P53 y que se vuelva más activo, y como una medida de control adicional, ATM va a fosforilar a MDM2 en serina 395 y esto va a evitar que continúe ubiquitinizando a P53. Ahora bien, en las células cancerosas, esta medida del control de P53 cambia por completo. ¿Por qué? Porque se activan otras moléculas como MDMX, que es un homólogo de MDM2, y entre los dos se empiezan a neutralizar a P53, lo cual pues no va a permitir que se pare el ciclo celular y al contrario, va a incidir esto en la proliferación celular. Bien, en esta diapositiva podemos observar lo que estaba mencionando en la anterior. Entonces aquí podemos ver cómo MDM2 se encarga primero de inhibir la actividad transcripcional de P53, en segundo, exportarlo fuera del núcleo y en tercer lugar, mandarlo a la degradación del proteasoma porque lo está ubiquitinizando. Mientras que MDMX lo que está haciendo es que inhibe la actividad transcripcional, pero no lo degrada ni lo ubiquitiniza. Y hay otra molécula que entra en este balance, que es un supresor de tumores que se llama ARF. También se le conoce como P14-ARF. Y también hay una molécula que se llama P19-ARF. Y estos lo que hacen es que van a inhibir a MDM2 y lo van a secuestrar en los nucleolos. Muy bien, en esta diapositiva quisiera empezar por la parte de abajo para que observen el papel que tiene P53. Tiene realmente dos papeles importantes. Uno que
es dependiente de la transcripción y otro que es independiente de la transcripción. Entonces, yo les he venido hablando sobre todo del que es dependiente de la transcripción, que se refiere al arresto del ciclo celular, la apoptosis, la senescencia, la reparación del DNA, el metabolismo y la angiogénesis. Pero también tiene otros papeles como son el papel que va a jugar en la apoptosis mediando la horadación de la membrana de la mitocondria por medio de los factores apoptogénicos, que ustedes me lo van a explicar eso en una clase que me van a dar. También va a empezar a producir RNAs de interferencia, que son supresivos del crecimiento de las células. También interviene, obviamente, en otros mecanismos de reparación del DNA, no solamente mediante enzimas, y también en la inhibición de la autofagia. Pero, ¿qué sucede? Entonces, cuando la célula responde a este daño al DNA, que es lo que estamos viendo en la parte izquierda superior, ya vimos que ATM, ¿verdad?, se iba a activar y a través de CHEK2 iba a fosforilar a P53 para que se separara de MDM2, y también vimos que ATM iba a fosforilar directamente a MDM2 para que dejara de ubiquitinizar a P53. Pero hay una cosa que es muy interesante, y aparte del papel de P14ARF, que puede secuestrar a MDM2 al nucleolo, P53 se puede estabilizar por la disrupción de la biogénesis de los ribosomas. ¿Por qué? Porque los ribosomas van a empezar a sacar proteínas que se unen a MDM2 y que se están liberando del nucleolo cuando la biogénesis de los ribosomas se ve interrumpida o se ve inhibida. De esta manera, MDM2 puede ser neutralizado y así deja de ubiquitinizar a P53 y de degradarlo. Obviamente, cuando hay oncogenes, entonces los oncogenes van a jugar un papel en el que van a inhibir tanto a P14ARF como a las proteínas ribosomales que se habían escapado del nucleolo. Muy bien, en esta diapositiva podemos ver algo que habíamos mencionado clases atrás, que es la interacción de los factores de crecimiento con los receptores tirosinoquinasa. Como ustedes recordarán, esto iba a permitir la activación de la fosfatidinoinositol 3 quinasa, que iba a convertir el PIP2 en PIP3, que iba a servir para poder activar a PDK1 y a PDK2, que está marcado ahí como mTOR-Rictor, y con esto se pudiera activar AKT. ¿Por qué es tan importante esto? Porque tanto MDM2 como P53 tienen péptidos señales nucleares, es decir, pueden pasar por las importinas sin problema. Y aquí lo que podemos ver es que P53 entra de una manera constitutiva. Aquí no hay ningún problema, P53 puede entrar y salir del núcleo cuando quiera, pero MDM2 tiene que ser fosforilado por AKT. Entonces, ¿qué sucede? Cuando MDM2 es fosforilado por AKT, entra al núcleo, y ahí en el núcleo es donde va a ubiquitinizar a P53, que va a ser exportado, y fuera del núcleo va a ser degradado por el proteasoma, como pueden ver del lado izquierdo. Pero ¿qué pasa? Que en un momento dado va a ser acetilado y metilado. Pueden ver del lado derecho, ya dentro del núcleo, como P53 es acetilado por una acetiltransferasa, que es P300, y metilado por una metiltransferasa, que es CET. Y esto estabiliza a P53, y más que estabilizarlo, le permite formar tetrámeros. Y es necesario, como ustedes pueden ver, ahí son 4 moléculas de P53, porque es la manera en que se une el DNA. Y algo que hace P53, si siguen la flecha azul, es que codifica para PTEN. Entonces PTEN se empieza a expresar más, y PTEN, si ustedes recuerdan, es un inhibidor de la fosfatidinoinositol 3 quinasa. Con esto se deja de producir PIP3, y con esto ya no se van a activar ni PDK1 ni PDK2, por lo tanto baja la fosforilación de AKT sobre MDM2, y hay menos MDM2. Esto permite que P53 empiece a codificar para otros genes de reparación, etcétera. Bien, así como venimos viendo el papel que tenía ATM, que por medio de CHEK2 iba a fosforilar a P53, tenemos otro sensor que es ATR, cuyo nombre está en la parte superior, Ataxia telangiectasia and Rat3 Related Protein, que también va a fosforilar en serina 20 a P53, pero a través de otra quinasa que es CHEK1. Entonces, ¿por qué es importante esta fosforilación? Porque la fosforilación en serina 20 es la que va a permitir la estabilidad de P53. Pero hay otra fosforilación que también es muy importante, que es la fosforilación en serina 15, y esta es la que va a resultar en la actividad de transactivación que tiene P53. Entonces, cuando tenemos radiaciones ionizantes ATM,
en respuesta, lo que va a hacer es que va a fosforilar a P53 y luego vamos a tener que la activación de P53 a su vez va a provocar la activación de varios genes que van a estar involucrados en la reparación del DNA. Dentro de esos destaca GAT45, que es la enzima reparadora del DNA por antonomasia, y también P21. ¿Por qué? Porque la acumulación de P21 va a suprimir la actividad de la ciclina E con CDK2 y esto va a resultar en el arresto en G1. Bien, esta diapositiva es únicamente para mostrarles cómo la proteína tumoral P53, así se abrevia TP53, cuando P53 está mutado, tiene que ver con muchísimas otras proteínas. Y es por eso que es muy difícil controlar a P53 mutado. Bien, en esta figura podemos ver cómo P53, al momento que se activa, va a sufrir modificaciones posttransduccionales como acetilaciones, fosforilaciones, etcétera. Sí va a tetramerizar. Acuérdense que se tenía que formar un tetrámero para poder actuar sobre el elemento responsivo a P53 en el DNA. Esto iba a permitir entonces la activación de varios genes. Y la diapositiva es meramente para mostrarles cómo tiene más acciones que las que habíamos visto. Entonces, aparte del arresto del ciclo celular, la apoptosis, reparación de DNA, senescencia y autofagia, también ahora se sabe que regula el metabolismo energético y también los mecanismos de defensa antioxidantes de la célula, además de la angiogénesis, la migración y la metástasis. Bien, en esta figura podemos ver cómo ante un daño eventual en el DNA, entonces se activan los sensores ATM y ATR. Aquí va a depender de si el daño provocó ruptura monocatenaria o bicatenaria del DNA también. Y vemos lo que estábamos repasando en la clase, la fosforilación en serina 20, que era muy importante para estabilizar a P53, la fosforilación en serina 15, que es lo que le da esta actividad de transactivación para otros genes, la fosforilación en MDM2 para que deje de ubiquitinizar a P53. Y una vez activado P53, aquí podemos ver cómo sigue dando siempre lugar a MDM2, pero también va a dar lugar a las enzimas de reparación como GAT45 y quedamos que también iba a dar lugar a esta CYP-KIP, que es P21, que va a poder parar el ciclo celular en G1 debido a que va a impedir la actividad de la ciclina E con CDK2. Por otra parte, si ven en medio, se van a activar los genes supresores de tumores y también genes que están involucrados en la reparación del DNA, como los BRCA, y tenemos que van a fosforilar a CDC25A. Eso es muy importante porque CDC25A se necesita activo para que pueda funcionar el complejo de la ciclina E con CDK2 para entrar a la fase S, de tal manera que se va a frenar la entrada en esta fase. Y finalmente estamos viendo que CHEK1 puede fosforilar a CDC25C, la va a exportar fuera del núcleo, 1433 se va a encargar de utilizarla para que sea degradada. ¿Y por qué es tan importante? Porque CDC25C se requiere para la actividad de la ciclina B con CDK2 y entonces se va a poder llevar a cabo el arresto en la fase G2 del ciclo celular. Bien, en esa diapositiva podemos ver una proteína que es muy importante que se llama ABL, que la están viendo ustedes en verde. Esta proteína en las células quiescentes, es decir, que todavía no entran en la fase de ciclo celular, está asociada con el retinoblastoma. El retinoblastoma aquí realmente lo que está ejerciendo es una represión transcripcional, no está permitiendo que ABL actúe, ¿verdad?, como un factor transcripcional propiamente. Pero en la medida que el retinoblastoma va siendo fosforilado al inicio del ciclo celular en G1, esto va a permitir que se libere de ABL y ABL queda solo. ABL funciona como factor transcripcional y va a ser muy importante porque en la fase S justamente es donde va a provocar que aparezca la polimerasa 2. Entonces, a medida que transcurre el ciclo celular, luego aparece CDC2, que realmente se llama CDK1 actualmente. Y cuando aparece CDK1, ¿qué es lo que pasa? Que va a fosforilar a ABL y ABL pierde esta capacidad de poder transcribir. ABL se separa del DNA y así únicamente va a poder estar codificando para la polimerasa 2 únicamente durante la fase S. Muy bien, esa figura es clave porque es el checkpoint que existe entre la fase G1 y la fase S. Entonces, lo primero que quiero que noten es cómo
CDK4 y CDK6 junto con la ciclina D inician la fosforilación del retinoblastoma, que está abajo a la izquierda y que está junto a ABL, como acabamos de ver, y además está junto a una histona desacetilasa, que obviamente está reprimiendo, ¿verdad?, el dominio transactivacional que tiene el DNA para que se pudiera unir con E2F y su socio DP1. Pero al momento en que empieza a ser fosforilado entonces por la ciclina D y CDK4 y 6, entonces el retinoblastoma se separa, queda libre E2F con su socio DP1 y empieza a codificar para todos los genes de la fase S, incluyendo la ciclina E, la ciclina A, etc. Pero tenemos por otra parte que hay varios factores que pueden modificar esto. Vamos a empezar por el lado izquierdo. Nosotros primeramente tenemos que si hay, digamos, escasez de nutrientes, lo que se va a activar es la glicógeno sintetasa quinasa 3 beta, que inmediatamente va a ubiquitinizar a la ciclina D. Esto lo hace con ayuda de esta proteína que están viendo que está marcada como SCIP2, y esto va a permitir que se degrade la ciclina D y que se pare el ciclo celular. Tenemos también la senescencia replicativa. En este caso se activan las CINCA4, P16 y P15. Esas también se pueden activar, obviamente, por medio de los factores de transformación beta, como ya hemos visto, que pueden activar a las CINCA4 y a las KIPSIP, que son P27 y P21. Esas también se pueden activar por medio de inhibición por contacto, es decir, cuando empieza a haber mucha proliferación celular. A través del daño del DNA, podemos ver cómo ATM y ATR van a poder activar a P53 para que P53 active a P21. La misma senescencia replicativa que estábamos viendo, aparte de activar a la CINCA4, también activa la CYP-KIP. Y vamos a ver ahí algo que es muy interesante, que es una quinasa, que es la quinasa de la fase S, que es SCIP2, que también va a contribuir a esta ubiquitinización. Y tenemos una ligasa de ubiquitina que es muy importante, que se llama SCIP2 Culin F-Box. Esta ahorita la vamos a ver con más detalle, y esta va a permitir no solamente la ubiquitinización de la ciclina D, sino también de la ciclina E. Y aquí podemos apreciar la estructura de esta ligasa de ubiquitina de la que estábamos hablando. Pueden ver a la izquierda entonces cómo está compuesta por SCIP2, la culina y la F-Box. Y entonces lo que va a hacer es obviamente ubiquitinizar, es la última etapa. Si ustedes recuerdan, las ligasas de ubiquitina son las que pasan ya la ubiquitina de las lisinas, de las proteínas que van a ser degradadas. Y a la derecha vemos el complejo promotor de la anafase, que es también una ligasa de ubiquitina y de la que vamos a hablar más adelante en el ciclo celular. Bien, en esta diapositiva lo que podemos apreciar es en la parte superior izquierda, primeramente, cómo tenemos diferentes moléculas como las nectinas, las caderinas, las integrinas y los receptores de factores de crecimiento. Ambas células empiezan a aproximarse. Estamos viendo cómo tenemos estas moléculas que están en el interior de la célula de la derecha, que están involucradas en el movimiento del citoesqueleto y por lo tanto en el movimiento de la célula y también en la proliferación celular, como es RAS. Entonces empiezan a conectarse ambas células por medio de las nectinas principalmente. Y aquí tenemos a CDC42-RA, que ya habíamos visto, que es la que está reorientando al citoesqueleto. Esta reorientación continúa, y si las células continúan apretándose, aproximándose de mucho, entonces se va a dar la inhibición por contacto que ustedes ven. La célula deja de moverse y aquí se empiezan a activar vías anabólicas de proliferación celular. Y es por eso que ante la inhibición por contacto, P53 trata de parar el ciclo celular. En esta diapositiva vemos un diagrama que contempla prácticamente todo el ciclo celular de una manera muy sencilla. Entonces tenemos primeramente las señales promotoras de crecimiento que van a ser emitidas por las células vecinas. Aquí se supone que ya hay disponibilidad de nutrientes. Entonces la ciclina D se va a unir con CDK4 y CDK6. Esto permite que se forme este complejo y que avance el ciclo celular, principalmente liberando al retinoblastoma de E2F y su socio DP1, lo que va a dar lugar a la formación de la ciclina E con CDK2. Se forma este complejo y sigue avanzando el ciclo celular.
Luego vamos a tener que también va a dar lugar a la ciclina A, que primero estaba unida a CDK2, después a CDK1, y este complejo después va a dar lugar a la ciclina B, que se va a terminar uniendo también con CDK1 para llegar a la mitosis. Pero tenemos en anaranjado diferentes supresores. Por ejemplo, tenemos a P27, que puede ser emitido por células vecinas y que con esto va a permitir que se frene el ciclo celular en las células anexas. Tenemos a P15, que va a estar manejado por los transformadores beta, y también P16, que son de la CINCA4, que pueden frenar el inicio del ciclo celular. Tenemos en la parte superior a P21, que va a ser inducido por P53 ante un daño en el DNA y que eventualmente puede llevar también a la apoptosis. Bueno, y con esta diapositiva terminamos la fase G1 y es para recapitular únicamente. Entonces, ante señales extracelulares de crecimiento externas, es decir, factores anabólicos, y se supone que hay disponibilidad de nutrientes, se activan los complejos de la ciclina D con CDK4 y CDK6. Esto va a permitir entonces la fosforilación del retinoblastoma, dejando libre a E2F. E2F empieza a codificar primero para la ciclina E y para la ciclina A. Estas se van a unir secuencialmente a CDK2, entonces primero la ciclina E. La ciclina E, entonces, con CDK2 va a permitir el avance hacia la fase S. Luego la ciclina toma el relevo con CDK2 y permite el avance hacia la fase G2. Tenemos por otra parte en rojo que ante el daño al DNA, P53 activa, P21 puede frenar el ciclo celular. También lo pueden frenar desde el inicio la CINCA4 como P16. Y tenemos que P27 puede frenar el paso de la fase G1 a la fase